Acá empieza el gran problema. Acá empieza el gran problema. El problema del mundo de hoy es que no cree que la iglesia salva. Y no cree porque no cree. No cree porque les han enseñado mal. ¿Sí? Y no creen porque en el fondo no saben qué es la iglesia. Porque la iglesia no es un buen laico o un mal laico. No es un buen sacerdote o un mal sacerdote. No es un buen obispo o un mal obispo. No es un buen papa o un mal papa. La iglesia es otra cosa. La iglesia es el conjunto de ¿qué? De creyentes. ¿En qué? En el depósito de la fe. ¿De qué manera? En forma corporal, cuerpo, y en forma espiritual, alma. Eso es la iglesia. Por eso que hoy está todo tan confundido que este curso de formación católica es ¿para qué? Para que ustedes sepan en qué creer. A mí me pasa mucho que viene alguien y me dice, no, bueno, pero el cura aquel me dijo esto. Sí, pero eso es contrario a la fe. No importa, ¿me entendés? Porque si no tenemos que referirnos a qué, a hombres. Por eso que la doctrina católica está fundamentada, como lo vimos en el primer encuentro de introducción, ¿sí? Donde veíamos que estaba fundamentada en qué? En la escritura, en la tradición, que tanto la tradición como la escritura, numeral 81-82 del catecismo, dice, escúchenlo por favor, que merecen el mismo grado de veneración. Un católico no necesita la escritura para creer. El problema es cuando te piden razón de la esperanza. Porque si el mundo que es protestante te pide que vos le des razón de tu esperanza, pero con la escritura, y como la Iglesia Católica tiene la verdad, se lo tenemos que dar. Por eso que nos tenemos que formar para eso, si no, no podemos dar razón de nada. ¿Sí? Entonces, escritura, tradición, magisterio. No, los dogmas están dentro del magisterio. Dogmas son verdades reveladas a la Iglesia, de las cuales uno está obligado a creer. ¿Sí? Eso también está en el primer encuentro. Pero falta uno, el catecismo de la Iglesia. O sea que no tenemos motivo para decir esto no lo sabemos. Siempre tenemos todo lo necesario para mantenernos en la doctrina sana. ¿Sí? Que es la doctrina que nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Y no solamente a nosotros, sino a todos los que nosotros podamos transmitirle la fe. Pero acá está el problema. ¿Por qué? Escuchen, miren. Vamos a empezar con una cita que no está acá, ¿sí? Pero ustedes saben que nos hemos propuesto este año que cada tema, ¿sí? Para que lo puedan aprender, no solamente para que vengan a escuchar y entiendan un poquito, para que tengan todos los elementos para poder aprender. Entonces, si bien acá tenemos como 10, 15 citas para poder demostrar que la iglesia sí salva, ¿sí? Solamente vamos a enfocarnos en estas 5 citas, y yo por ahí tiro alguna, que el Espíritu Santo me vaya acomodando para que ustedes entiendan cuál es el problema. Porque ustedes han escuchado, y es muy cierto, que ¿quién salva? Cristo, Jesús, ¿sí? Pero también han escuchado que la iglesia no salva, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces vamos a ver dónde sí dice que Cristo salva. Hechos 4, 12 llegué. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Eso lo pueden ir anotando, ¿sí? Esto lo van a tener todo como el material. Si lo quieren copiar, lo copian. Si no, no hay problema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. No hay en el cielo, la tierra, un nombre dado a los hombres somos nosotros. ¿Y dónde estamos los hombres? En la iglesia peregrina, ¿ok? No hay un nombre dado a los hombres, vamos. Por el que nosotros debamos salvarnos. O sea, no hay otro nombre por el cual el hombre se pueda salvar, sino por el nombre de quién. De Jesucristo. ¿Está claro hasta ahí? Y entonces ahora tenemos un gran problema. ¿Cómo empezamos a amalgamar nosotros, los católicos, que decimos que la Iglesia Católica salva? ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Sí? Así tan clarito como eso, también está. Pero antes que eso, ¿se acuerdan que cuando vimos que la Iglesia era una y era que tenía una cabeza y que la Iglesia era el cuerpo? ¿Se acuerdan allá en Colosenses 1:18? Que dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la
iglesia. Por lo tanto, la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia, ¿cómo tienen que estar? Unidos, son una sola cosa. Por ahí ya podemos empezar a entender un poquito por dónde viene esta idea, que no es tan idea, ya lo van a ver en la escritura, de que la iglesia salva. Porque si salva a Cristo, la iglesia también tiene que salvar. ¿Sí? Porque ustedes han escuchado más de una vez que la iglesia, que es el arca de salvación. ¿Por qué? Porque es la que tiene los qué? Los medios plenos de salvación. ¿Qué son? Los sacramentos. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bueno, miren. Vamos a ponernos ahora duritos. ¿Sí? Porque vamos a ver en la escritura que la iglesia salva. Que la iglesia salva. Vamos a Hechos 2, versículo 47. Antes que eso, les tengo que hacer una introducción para que lo puedan entender. ¿Qué pasa cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Qué pasa allí cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés? Los apóstoles que estaban encerraditos con miedo a los judíos, los romanos, etcétera, etcétera, salen al mundo y ¿qué empiezan a hacer? A predicar. O sea que es necesario el Espíritu Santo para poder hablar de Dios. Si no hablamos de cualquier cosa, menos de Dios. Y fíjense una cosa, que cuando Pedro hace el primer discurso carismático lo hace Pedro, está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 13 en adelante. Eso lo vamos a ver el próximo encuentro, cuando veamos todo el tema del primado de Pedro. Predica al mundo este Cristo muerto y resucitado para la salvación del hombre. ¿Y qué ocurre allí? Todos los que estaban escuchando le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Nos contaste todo esto y cómo sigue la historia. Entonces Pedro les va a decir lo siguiente: conviértanse, arrepiéntanse, ¿sí? Y háganse bautizar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre allí? 3.000 personas creen. Escuchen, 3.000. Eso está en Hechos de los Apóstoles, lo pueden buscar. Capítulo 2, versículo 41. 3.000 personas creen. Y esas personas que creen, ¿qué hacen? Se hacen bautizar. Esos son los primeros 3.000 hijos de Dios. Así empieza la iglesia. Así empieza la iglesia naciente. Con estos 3.000 bautizados. Por eso que en el catecismo ustedes van a encontrar que todos los bautizados forman parte de ¿qué? Entran a formar parte de ¿qué? De los hijos de Dios. ¿Que quiénes son? La iglesia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo llevamos bien ahí? ¿Qué va a decir luego la Escritura? Que esos 3.000 empezaron a ¿qué? A escuchar la enseñanza de ¿quién? De los apóstoles. Y se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, en la oración y en la comunión, la fracción del pan. Fíjense cómo ya de entrada los primeros 3.000, eso, lo mismo que hacemos nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando recibimos el bautismo? ¿Qué viene después? Bueno, ahora tienen que hacer ¿qué? La comunión. Perfecto. Y de eso se trataba, de la misma manera que hacemos los católicos hoy. Entonces, fíjense una cosa que es importantísima. Eso está en el versículo 42 de Hechos 2. Y el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles va a terminar con algo que es extraordinario. Porque nos va a decir algo que, si bien es extraordinario, hay que entenderlo. Normalmente lo pasamos por arriba porque como nunca se lee, pero es un versículo esencial. Y es el versículo por el cual la iglesia dice que la iglesia de Pedro, ¿se acuerdan que la primera característica que vimos de la iglesia, que era una? ¿Por qué era una? Porque Cristo la había fundado en la roca, que era ¿quién? Pedro. O sea que la iglesia de Cristo tiene que tener un Pedro, tiene que tener una autoridad. Hoy Francisco, ayer Benedicto XVI, y así tanto tiempo, y mañana no sé quién será. ¿Sí? Pero siempre tiene que haber ¿qué? Un Pedro. ¿Ok? Miren, en el versículo 47, va a decir la Escritura que esa comunidad que recién se había formado, y ustedes saben bien que iglesia significa comunidad, congregación de personas. Y la Escritura viene hablando de ¿qué? De la primera comunidad cristiana, que recién se habían bautizado 3.000. ¿Sí? Y escuchen lo bonito que va a decir ahora, porque después lo vamos a desgranar un poquito, porque la Biblia siempre te deja ir a otros lugares de la Escritura para poder entender esto, si no lo podríamos entender jamás.
Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 47. Capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios Escuchen, esa comunidad, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Miren, en un principio esa comunidad gozaba de qué? De la simpatía del pueblo. O sea que todo el pueblo, ¿qué significa simpatía? Ah, es que se miraban, se reían. No. Simpatía era que era algo que en ese momento en la comunidad judía, en la comunidad pagana de ese momento, era algo que llamaba la atención, que la gente se fijaba, observaba a ver qué estaba pasando. ¿Sí? Entonces, alabando, repetí, Y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, por lo demás, escuchen, vamos el despacito. Señor, El Señor, escuchen, para. Por lo demás, el Señor, lo que va a decir ahora a continuación, ¿lo generaba quién? ¿Pedro? No. El Señor, con mayúsculas, ¿se está hablando de quién? De Dios, de Jesús. Dice, por lo demás, el Señor, escuchen por favor, agregaba ¿qué se agregaba? Incorporaba a esa comunidad a quienes. Escuchen. al grupo a los que cada día se iban salvando. Ahí está. ¿Qué hacía el Señor? Agregaba al grupo, a la iglesia, los que todos los días se iban. ¿Y por qué se salvaban? Porque se hacían bautizar y entraban a qué? A formar parte de la iglesia cristiana, que luego, en el año 107, San Ignacio de Antioquía va a decir que esa iglesia es católica. ¿Por qué? Porque es para llevarla a todo el mundo. Ahora, ojo, yo no dije ahí, no se entienda mal, yo no dije ahí que todos los católicos se salvan. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Porque a veces se interpretan mal las cosas, ¿sí? En vez de enfocarnos que la Iglesia Católica salva, que es lo importante, que la Iglesia salva, enseguida nos vamos por otro lado y decir, bueno, tú soy católico, estoy salvado, chao, listo, chao, Carlos, no nos vemos más, no hace falta que venga a misa, no hace falta que haga nada. No. Gloria al Señor, aleluya, y nos vemos en Disney. No, yo no dije eso. Yo dije que la iglesia es necesaria ¿para qué? Para la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor todos los días que hacía iba agregando a la iglesia los que iban a ser salvos. Por eso, que eso no está aquí ahora, tampoco lo vamos a leer, pero allí en la carta de los Hebreos, ¿sí? El Señor dice que hay una condición que es necesaria ¿para qué? Para la salvación, que es creer y ser bautizado. Las dos cosas, creer y ser bautizado. ¿Ok? ¿Se acuerdan ya en Marcos 16, 15 en adelante? Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Así de sencillo. ¿Ok? Muy bien. Fíjense después, en Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 13, versículo 48. Vamos a ver un par de citas que van en sintonía con esta que estamos leyendo. Vamos, 13:48. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versículo 48. Al oír esto, los gentiles se Escuchen, alegraron. escuchen, al oír esto, los gentiles se alegraron. ¿Por qué se alegraron los gentiles? Porque los gentiles no tenían parte en el misterio, en el plan de salvación. Al principio, solamente el pueblo, ¿cuál era el pueblo elegido de Dios? El pueblo judío. ¿Sí? Cuando el pueblo judío rechaza a Cristo, ¿Cristo qué hace? Amplía, ¿sí? Entonces, de dos pueblos, el pueblo judío por un lado y el pueblo pagano, gentil por otro, ¿sí? ¿Qué hace? Hace un solo pueblo, que es el pueblo de hoy. ¿Sí? Perfecto. Entonces, escuchen, miren lo que dice. Dale. Y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. ¿Por qué se pusieron a glorificar la palabra de Dios los gentiles? Dale. Y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. ¿Y crecieron quiénes? Los que estaban destinados a qué? A una vida eterna. ¿Por qué? Porque el que creía, ¿qué hacía? Perdía qué? Perdía el bautismo. Lo mismo que pasa hoy con los adultos. ¿Me entiendes? A los niños, por voluntad de los padres, nosotros los bautizamos. Pero los adultos, creo que acá hay 2 o 3 que tienen que hacer el bautismo,
La iglesia no los obliga. ¿Qué hace la iglesia? ¿Le propone qué? Le propone a Cristo, le propone el carisma, por el cual tienen que decidir si aceptan o no aceptan. Si aceptan, creyentes se bautizan y forman parte de qué? De aquellos que están destinados a la vida eterna. No que ya se la tienen ganada, ojo, eso es protestante. El católico no cree que tenemos ganada la vida eterna. El católico cree que hay que persistir hasta el final. No podemos perder todo el mérito de toda una vida renegando a Cristo al final de nuestra vida. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver todo. No se hagan problemas. Miren, sigamos. Esto es muy claro, ¿por qué? Porque esto es lindo, ¿por qué? Porque ya no solamente todo estaba concentrado en el pueblo judío, sino que los creyentes hoy y los judíos estaban mezclados en el mismo grupo de gente, cuando antes ni siquiera se mezclaban, y todo en función de ¿qué? De Cristo. Por eso que es una vergüenza que hoy todos los cristianos estemos separados. Es un escándalo que hoy existan la Iglesia Católica, que existan los pentecostales, que existan los bautistas, que existan, es un escándalo. Para Dios eso es un escándalo, un dolor enorme. ¿Por qué? Porque no debería por qué existir. Por eso que Dios, ¿qué dejó? Dejó una iglesia, y en esa iglesia ¿qué dejó? Los medios de salvación, y ¿saben qué me dejó también? El depósito de la fe. Y no hay dos fe, hay una. Entonces toda persona que de buen corazón busque la verdad, se va a encontrar con la verdad de Cristo en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no tiene fisura. No tiene fisura. Un católico aprendido, no hay pregunta que no pueda responder con la Escritura. Aprendido, ¿no? No es fácil. Pero no hay pregunta. No hay ni una pregunta que no se pueda responder a la luz de la fe. No hay error. No lo hay. ¿Me entienden? Por eso que la verdad no puede tener error. ¿Ok? Por eso que es tan lindo cuando un hermano separado escucha la propuesta de la Iglesia Católica a la luz de la Escritura, porque ellos entienden solamente la Escritura, y se convierte en el catolicismo. Acá hay algunos. Está bueno. Mira, sigamos. Vamos con Hechos 6, 7. Para que ustedes vean cómo todo el libro de los Hechos de los Apóstoles va mostrando cómo esa iglesia iba creciendo y se iba multiplicando. No lo vamos a leer ahora, pero en el versículo 4 del capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles habla de que a través de un discurso de Pedro se convierten 5.000 personas de una vez. Miren cómo iba creciendo esa iglesia. Bueno, leamos entonces Hechos 6, 7. Hechos 6, versículo 7. La palabra de Dios iba creciendo. Miren, la palabra de Dios iba creciendo. Entiendan esto. ¿Cómo crece la palabra de Dios? Muy bien, exacto. Porque la palabra de Dios es una. Pero ¿por qué la palabra de Dios iba multiplicando? ¿Y por qué? Porque yo creía y vengo, les anuncio a ustedes el Evangelio. ¿Para qué están ustedes ahí? Para aprender de acá y poder ¿qué? Multiplicar la palabra de Dios. Si no, ¿para qué estamos acá? No tiene sentido. Si vienen porque les gusta cómo hablo yo, están perdidos. Dedíquense a otra. Claro, vean una serie en Netflix todos los jueves a las 20 horas. ¿Me entienden? Sigamos, dale. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Muy bien. Seguí, un poquito más. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. ¿Y de qué sacerdotes hablan? Los sacerdotes judíos. Fíjense, muchos sacerdotes judíos aceptan la fe. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo ser católico que judío? Porque si hubiera sido lo mismo, Jesús no habría cometido el error de predicarle a los sacerdotes judíos para que se conviertan al catolicismo. ¿No tiene sentido o no? ¿No les parece lógico? Jamás Dios hubiera provocado una división. Pero acá estamos frente a algo nuevo. Acá estamos frente al cristianismo. Y fíjense qué importante que es que esa gente, muchos gentiles se convertían a la iglesia cristiana, pero muchos sacerdotes que antes profesaban la fe judía, creían en la fe cristiana y se convertían ¿a qué? Al cristianismo. Es más, la mayoría de los primeros discípulos de los apóstoles eran todos sacerdotes que conocían muy bien la escritura hasta ese momento, que era todo el Antiguo Testamento, y luego crecieron y se convirtieron al cristianismo. Hoy hay un montón de
de sacerdotes, ¿cómo se llama? Protestantes que se han convertido al cristianismo y muchos han llegado a ser sacerdotes, etcétera. Hay gente muy, muy valiosa que ha venido de otras religiones, ¿no? Por eso que el mensaje del envío, de la conversión, es para quién, para todos. No hay excepción, para todos. Ah, pero yo soy teólogo evangélico, ¿qué me importa? Para vos también. Pero yo soy un teólogo, para vos también, vamos, ¿me entiendes? Bueno, seguimos. Esto es muy importante, porque esto nos va a aclarar un poquito lo que estamos explicando ahora. Romanos 9, versículo 27. Escuchen lo que nos dice el Señor. En el capítulo 9 nos va a hablar de quién, de ese pueblo judío, ¿sí? Que todavía hoy ahí está, ¿sí? Ojo, el pueblo judío es el que no, el de hoy, es el que no creyó. El que no creyó. Y ahí lo tienen, pueblo judío, que ahí está, con su propia religión. Esos son de los que no se convirtieron al cristianismo, ¿ok? Pero miren lo que va a explicar el Señor, porque hoy parece que toda la religión es lo mismo, o sea, no importa, sos católico, no importa, sos judío, sos musulmán, hoy no hay ningún problema, hoy en cualquier lugar te salvás. Vamos a ver si es así, vamos a escucharlo del Señor. El Señor nos va a explicar todas estas cuestiones, está todo explicadito. Vamos con Romanos 9, 27. Vamos, Igné. Isaías también clama en favor de Israel. Ajá. Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar. Miren, así los hijos de Israel, los hijos de Abraham, ¿se acuerdan la promesa que le hace el Señor a Abraham? Que la descendencia va a ser grande como la arena del mar y las estrellas del cielo. ¿Sí? Aunque la descendencia, dice, de Israel, de Abraham para adelante, sea innumerable, escuchen por favor. Ya va, perdón. Solo un resto será salvo. ¿Cómo? Solo un resto será salvo. Solo un resto será salvo. Pero eso era para los judíos. La Escritura cuando habla de Israel, habla de la iglesia. Y nosotros somos miembros de esa iglesia. O sea que en esa iglesia, la iglesia de Israel actual, que es la que juntó a los que creían del pueblo judío, más los que creían del pueblo gentil, pagano, repetime esa citita, no me digas que te la borraste. Quédate ahí, repetime esa última partecita. Escuchen, por favor. ¿Lo digo completo? No, léeme el último pedacito. Solo un resto será salvo. Solo un resto será salvo. No lo dice Carlito, lo dice ¿quién? El Señor. Porque eso es palabra de Dios. ¿Está? Y ahora ustedes van a ver cómo eso se adapta perfectamente, porque lo dice la Escritura, y también lo dice que el magisterio de la iglesia. Por eso que nosotros no podemos tomar livianamente, yo soy católico, yo estoy bautizado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué mérito hiciste vos para ganarte el cielo? ¿Cuál? ¿Mérito para salvar? ¿Mérito para que Cristo haya dado la vida en la cruz por mí? Yo no hice ninguno. Y creo que ustedes tampoco. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién hizo un mérito para poder justificar su salvación? Ninguno. Entonces, acá hay algo que es muy importante. No podemos tomar la salvación livianamente. Porque yo hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes no se quieren ganar el cielo? Excelente, me encantó. Nadie dijo, muy bien. ¿Viste? Pues, hay una trampita ahí porque le preguntaba al revés. Bueno, ¿y quién se quiere ganar el cielo? Bueno, tampoco, bueno, hay muchos que ni. Bueno, no, todos queremos ganarnos el cielo, pero hay que trabajar para ganarse el reino de Dios. Y escuchen una cosa porque lo van a ver ahora, lo van a escuchar ahora, lo van a ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el versículo 48 va a explicar algo que va en sintonía con todo lo que vamos viendo. ¿Es necesario la iglesia? Sí. ¿Es necesario el bautismo? Sí. Perfecto, está bien. Ahora, ¿con eso es suficiente? No. ¿Por qué? Porque se salvan poco. ¿Lo dije yo? Pues vos sos un agorero siempre hablando de estas cosas. No, el que habla de estas cosas es Jesús, yo lo único que hago les leo. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Lucas 12:48. Escuchen. El que no la conoce. El que no conoce la doctrina, el que no conoce de Dios. Y hace cosas que merecen azotes. Y hace cosas que merecen castigo, azotes. ¿Sí? Recibirá pocos. Recibirá
poco, pero recibirá. Hay quienes pueden estar ahí. Y bueno, por aquellos que tienen una fe muy livianita, que no han tenido la posibilidad de que se los evangelice bien, etcétera, etcétera. Muchos que están bautizados y no están dentro de la iglesia. Un montón de cosas que ya lo vamos a ver cuando veamos un tema que todavía no estamos preparados para ese tema, que ya lo repetiré otro día, que es un dogma católico, que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero no desde el punto de vista de fuera, como dije el otro día, de la puerta para allá sí, la puerta para acá. No, no, no. Hay que entender por qué, porque el cuerpo de Cristo es cuerpo, visible, nosotros, pero también es invisible. Hay muchos que pertenecen a la iglesia en espíritu, mas no en cuerpo. A esos son los que está hablando ahí. Esos que, bueno, de una manera u otra, por una cuestión o la otra, ¿me entendés? Pertenecen al cuerpo de Cristo, pero más livianito. Eso Dios no le puede pedir más la cuenta. Ahora escuchen ahora, dale. A quien se le dio mucho, A quien se le dio mucho, y a nosotros Dios nos ha dado mucho, no. Sí, ¿no? O sea que a esta para nosotros. A esta para nosotros. Dale. Al que le dio mucho, se le reclamará mucho. se le reclamará mucho. Dale. Y a quien se confió mucho, Y a quien se confió mucho, mira, a mí me confió este cursito. Ah, mamita querida. se le pedirá más. Se le pedirá más. Ah, pero Dios misericordioso, no importa. Dios, gloria al Señor, aleluya, nos salvamos todos, vamos que vamos. No, no, no. No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que a nosotros Dios nos va a reclamar, nos va a pedir mucho y se nos va a juzgar con más severidad. Por eso que allá en el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 16 en adelante, dice que las prostitutas, entrarán más rápido al cielo que muchos de aquellos que andaban por todos lados, Señor, 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 oh, gloria al Señor, aleluya. Ajá, ¿sí? ¿Y qué hiciste con los talentos que te di? Ah, no, los guardé porque eran para mí. No, no eran para vos. Lo que yo te di era para que vos los inviertas en la conversión de otras almas. Por eso que este curso es importante para agarrar el celo apostólico, porque acá lo único que estamos hablando es para qué, para la salvación de las almas. No hay otro objetivo de este curso. Formarte, ¿para qué? Para no perderte, y lo necesario, ¿como para qué? Para poder tener ese celo apostólico, ¿por qué? Para anunciar ¿qué? El Evangelio. Punto. Miren, esto con la Escritura, ¿sí? Yo ahora les voy a leer, esto se los tengo que leer, porque en la Constitución dogmática, una constitución del Concilio Vaticano II, el último, lo podría buscar en otro concilio más atrás, pero vamos a lo más nuevito, ¿no? En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, en el versículo 14, en el numeral 14, ustedes van a ver cómo la Iglesia, todo esto que yo dije en este momento, lo va a sintetizar. Yo se los argumenté para que ustedes tengan, ¿qué? Argumentos. ¿Por qué? Porque el Lumen Gentium no nos sirve para hablarle al mundo. Porque el mundo no cree que la Iglesia Católica tiene la verdad. Entonces, no, porque la Iglesia dice en Lumen Gentium 14, no le va a escuchar a nadie, menos los protestantes que no creen en la tradición. Para eso que les di. Para eso les di esas citas bíblicas. Pero ahora cuando se den cuenta que la Iglesia, tomando estas citas bíblicas, ¿sí? Porque todo el magisterio de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia está al servicio de la Escritura. No la Escritura al servicio del magisterio, no. El magisterio está al servicio de la Iglesia, de la Escritura. Todo lo que saca el magisterio, lo saca ¿de dónde? Del depósito de la fe. Y ese depósito de la fe, ¿cómo se construyó? A través de la Escritura. Miren, ahora lo vamos a leer, lo tengo acá. Esto se lo tengo que leer porque no le puedo, ya se lo expliqué a lo grande. Ahora lo vamos a leer. Y despacito, porque esto es una belleza. Es duro, ¿eh? Es duro, pero ¿somos católicos o no? Somos católicos. Lo leemos entonces. Muy bien. Primero me tomo un traguito de agua. No hace cosa que me atragante. Escuchen. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos. El magisterio de la Iglesia le habla a quién? A los católicos, no le habla a los de afuera. Porque el magisterio de la Iglesia está formada por quiénes? Por los bautizados. O sea, la Iglesia le habla a los bautizados. Todas estas cuestiones que define es para los bautizados. La Iglesia no se puede meter en alguien que no cree. Esto para los que supuestamente, repito, supuestamente creemos.
¿Sí? Y escuchen. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia, escuchen por favor, que esta iglesia peregrinante, la peregrina, la nuestra, ¿sí?, es necesaria para la salvación. Entonces, muy sencillo. ¿La iglesia salva o no salva? Salva, porque si es necesaria para la salvación, la iglesia salva. Obviamente que el que salva es Cristo. Sí, sí, claro. Pero Cristo y iglesia son una sola unidad. Mire cómo sigue. El único mediador, acá lo explica para que quede claro, el único mediador y camino de salvación es Cristo. El único. No hay otro. Quien se hace presente en todos nosotros, en su cuerpo, que es la iglesia. Sí, en la Eucaristía se hace presente, sí. Sí, sí. Está bien, ¿no? No, está bien. Estaba en otro lado. Pero en la iglesia, ¿sí? Estaba adelantado, sí, estaba unos 6, 7 otros encuentros más adelante. Muy bien. El mismo, escuchen, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo. Se necesita la fe y el bautismo. El que cree y se bautice se salvará. No le voy a leer Juan 3:5 para no perder tiempo, pero se los voy a decir. Juan 3:5 dice que nadie que no nazca del agua y del Espíritu puede entrar al reino de los cielos. Ah, pero yo no estoy de acuerdo, ¿y qué me importa? Tendrás que quejarte con Dios. Pero Juan 3:5 dice que no hay una persona que pueda entrar al cielo si no está bautizado. Que se entienda bien. Hay, hay dos tipos de bautismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona está preparándose para el bautismo y un accidente o una enfermedad se murió? Esa persona estaba haciendo un proceso para el bautismo, o sea, lo llevaba en el corazón. Eso se llama bautismo de deseo. Dios no va a mandar al infierno a una persona que estaba preparándose para el bautismo, que acá los hay. Para nada, se llama bautismo de deseo. O sea que la iglesia interpreta como que eso es una persona que estaba en vía de, por lo tanto, es como si estuviera bautizada. ¿Ok? Bien. Eh, él mismo dice, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que todos los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no, escuchen por favor, escuchen, por lo cual no podrían salvarse, no podrían salvarse. Eso para los católicos que andamos salvando a todo el mundo. En vez de ir a predicarle y decirle, hermano, ¿cómo se llama? Eh, tu salvación corre riesgo, vení, formate, dame aunque sea media hora para explicarte dos cositas, ¿me entendés? No, no, todos se salvan. Total, no importa si se salva el otro o no. Porque escuchen lo que dice la iglesia. Por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres, hombre, varón y hembra, ¿no? Las mujeres no se sacan afuera, hombres también. Que conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar en ella o a perseverar en ella. ¿Ustedes saben cuántos católicos se van de la Iglesia Católica en América Latina por día? ¿Cuántos? Tienen un número. ¿Eh? 9.000. 9.000 por día se van de la Iglesia Católica. Están dentro de esto, que no pudieron perseverar en ella. ¿Eh? Por eso que esta pastoral, que es nuevita, que recién nos acaba de habilitar el obispo, que es la pastoral del retorno, ¿sí? Es justamente para qué? Para esto. Para esto. Así que espero que muchos acá se entusiasmen con la apologética y que puedan luego ser agentes pastorales para llevar la palabra de Dios a todos aquellos que se han ido de la iglesia, aquellos que se están yendo de la iglesia y aquellos que están con la necesidad de entrar porque no están en ninguna iglesia. ¿Eh? Para eso estamos todos llamados. No hay otro llamado que ese.
A esta sociedad de la iglesia, escuchen, están incorporados plenamente quienes poseyendo el Espíritu de Cristo aceptan, escuchen, aceptan la totalidad de su organización. Ah, yo soy católico, pero a mí no me venga con el Papa, ¿eh? Para mí el Papa es un desastre. Y a lo mejor para mí también, pero ¿qué tiene que ver? Es mi Papa, es mi obispo, es mi vicario, punto. Y a Dios gracias que lo tenemos, porque si no, estaríamos perdidos. ¿Me entienden? Entonces no se puede ser católico si no se está en orden a Francisco. Que no es que le creo todo a Francisco, no, ya lo vimos la otra vez, lo que es la infalibilidad papal, que solamente es que el Papa cuando habla ex cátedra, ¿sí? O sea, para que todo el mundo crea, ¿sí? Una definición sobre fe o moral, que este Papa no ha hecho nunca eso, Benedicto XVI tampoco, Juan Pablo II tampoco. ¿Me entienden? O sea, no, eso no es una cosa que ocurre todos los días. Pero tenemos que creer en qué? En la cátedra de Pedro, en el misterio petrino, que es lo que vamos a ver en el primado de Pedro, el próximo encuentro. O sea, que para estar incorporado a la iglesia, ¿sí? Tenemos que creer en la organización de su iglesia, no solamente el Papa, tenemos que creer en los cardenales, en los obispos, en el sacerdote, pero es un desastre, ¿qué me importa que sea un desastre? Es tu sacerdote, es el que te lleva a Dios, el que te da el pan de tu Dios, el que te lleva al cielo, a traer el perdón de los pecados. Pero así un borrachín, ¿qué te importa si un borrachín? En sus manos tiene el poder ¿para qué? Para absorberte tus cochinadas, que no son ni menos ni más que la de él. El que a pesar de su problema, consagra ese pan, que ya no más pan, es cuerpo y te da la vida. Hay que entrar en esa realidad, chicos. Para ser católicos adultos, tenemos que entrar en esa realidad, porque si no, no hacemos nuestra propia realidad, nuestra propia iglesia. Entonces, fíjense, para estar incorporado ahí, con la jerarquía, ¿sí? Miren lo que dice ahora. Y todos los medios de salvación establecidas por ella. Hay que creer en los medios de salvación establecidos por ella. ¿Ustedes ven cola hoy en los confesionarios? ¿Es fácil confesarse hoy? ¿Eh? No, bueno, eso es otra cosa. No te me apure ahí. ¿Es fácil para conseguir un sacerdote y confesarse hoy? ¿No? ¿No? Entonces, ¿por qué? Pues ya no creemos en el sacramento del arrepentimiento, de la confesión. Ya no, por ahí ya no hace falta, supuestamente. El cual, escuchen, la rige mediante el sumo pontífice y los obispos, un poquito lo que le decía recién, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos del gobierno y comunión eclesiástica. Y escuchen, por favor, porque esto es para nosotros. Esto es lo más duro. Esto es lo más duro. Porque yo les haría algunas preguntas. ¿Cómo estamos viviendo la fe? ¿Estamos viviendo la fe como manda la iglesia o estamos viviendo la fe como nos pinta? Y cuando me sobra un poquito de tiempo, leo la escritura. Y cuando me sobra un poquito de tiempo, por ahí se me queda una idea y me rezo un rosario. Y por ahí, bueno, por ahí le doy algo a un pobre total. Escuchen, por favor, escuchen lo que dice la iglesia. Escuchen esto. Miren lo que dice. Dice, no se salva. No se salva. Sin embargo, escuchen, por favor, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, católicos, somos todos católicos, de cepa pura. Ah, sí, son católicos de cepa pura, dice, no se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, ¿quién? No perseverando en la caridad, permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, nos ven todos, somos todos unos fenómenos, mas no en corazón. Y esto es terrible, porque ya vamos a ver, un poquito más adelante, después que veamos María, vamos a ver sola fe. La sola fe es la doctrina protestante que ha invadido al mundo. Ha invadido al mundo, y especialmente a los católicos. Y nosotros se lo decimos con experiencia. Nosotros con Vale y el obispo tenemos la obra ahí de Casa de la Misericordia,
que estamos muy bien porque siempre Dios provió de toda de todo, voluntarios todos, pero nos sobran, nos sobran. Y hoy estamos en el año de qué? Del jubileo, el año de la misericordia, el año de gracia del Señor, el año de gracia del Señor, donde nos perdona todas las culpas de nuestros pecados de acá para atrás. Robé $1.000.000, chao, chao, no tenés que devolverlo, chao, te perdono. ¿A través de qué? Del arrepentimiento, confesión, Eucaristía, las intenciones por el Papa, obra de caridad. ¿Dónde están? Ya no creemos. No creemos que el hombre se salva por la fe y las obras. Creemos que nos salvamos porque Dios es misericordioso y chao. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? No, chicos. Tomemos en serio las cosas. Y acá dice la iglesia, que no se salvan aquellos que por más que estén en cuerpo, todo muy presente, mira qué bonito todo esto, una cosa fantástica, viven la fe en cuerpo, pero no en corazón. Entonces esto, yo no lo estoy retando a ustedes, yo lo estoy predicando. Yo estoy predicando que el hombre para salvarse necesita la fe y las obras. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque allá en Mateo 25:31, después lo pueden leer, dice que a la hora de tu muerte vas a tener un juicio final. Y particular. Cada uno va a tener su juicio. Y en ese juicio se nos va a pagar ¿de acuerdo a qué? A las obras. A las obras de caridad que habremos realizado en la vida. Y hoy está todo tan protestantizado en la iglesia que ya no encontrás a nadie para hacer absolutamente nada. Fíjense ustedes en Neuquén cuáles son las obras que funcionan. ¿Cuáles? Toda una emoción bárbara el primer día, segundo día, el tercer día tienen que cerrar porque no hay más gente. ¿Y eso por qué? Porque no se predica la necesidad de qué? De las obras de misericordia y de caridad. ¿Para qué? Para la salvación. Cuando el juicio es por obras. Búsquenlo, Apocalipsis 12:10. Tantos, citas, enormes. Escuchen. ¿Y por qué es eso? Porque nos olvidamos de esto. Escuchen lo que dice. Pero no olviden todos los hijos de la iglesia, nosotros, que su excelente condición, porque estamos en una condición excelente, porque estamos en la iglesia de Cristo. Estamos en la iglesia que nos aporta los medios de salvación. ¿Para qué? Para salvarnos. Estamos en una condición excelente en relación a quién? A otros. Y miren lo que dice. Pero no olviden, y esto no lo dicen porque si no más, porque nosotros nos creemos que somos católicos y ya está, por favor, listo. No. Dice, pero no olviden todos los hijos de la iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios. No tenemos ningún tipo de mérito, chicos. Ninguno. Sino a una gracia singular de Cristo, a la que, si no responden con pensamiento, escuchen, pensamiento, palabra y obra, escuchen, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. ¿Qué te parece? ¿Es un placer ser católico? Sí, pero eso significa una responsabilidad. ¿Y dónde veíamos esa responsabilidad? Acá. A quien mucho se le confió, a quien mucho se le dio, se le pedirá mucho más. Lumen Gentium 14, lo pueden leer. Pueden leer todo Lumen Gentium, no es terrible. Pero bueno, con eso ya es suficiente. Miren. Bueno, estamos bien. Vamos con la que sigue. La iglesia es santa. ¿Es santa o no es santa? Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque si lo referimos a los integrantes de la iglesia, estamos en problemas. No sería tan santa. Pero, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende que la iglesia es santa? Está bien. Sí, desde el punto de vista humano eso es imposible. Pero Dios lo hace posible. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace posible? Porque nunca nos tenemos que olvidar de lo esencial. Lo esencial es lo que ya vimos 1000 veces, que Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y ese cuerpo qué es? La iglesia. ¿Sí? Miren, esto no está ahí, pero anótenlo. En el libro de los Efesios, Efesios 1, versículo 22, dice que Dios puso bajo los pies de Jesús todo. ¿Sí? Y que Cristo, ¿sí?, tiene una iglesia que es su cuerpo, que es la plenitud que lo cubre todo. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Me entienden? A la cual todos tenemos que entrar. O sea que en la iglesia de Cristo está ¿qué? La plenitud.
Si nos vamos a Efesios 3:10, dice que la multiforme sabiduría de Dios, escuchen, la multiforme sabiduría de Dios está ahora explícita, no implícita, explícita, ¿dónde? En la iglesia. Escuchen esto que es muy bonito. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, habla de la sabiduría de Dios. ¿Y saben qué dice? Dice que Dios mantuvo oculta la revelación, mantuvo oculto el plan de salvación, porque yo pregunto, en el plan de salvación, ¿qué estaba incluido? Que iba a venir el Hijo de Dios, se iba a encarnar en María, y que iba a morir por los pecados del mundo. ¿Sí? Fíjense la inteligencia de Dios, ¿qué tal es? Que en 1 Corintios 2:6 va a hablar de la sabiduría de Dios y va a decir que Dios tuvo oculto todo ese plan de salvación a lo largo de los años, ¿sí? ¿Por qué? Porque de haberlo revelado, no hubieran matado a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué hace en la cruz? Sí, pero ¿cómo nos salva? ¿Qué vence en la cruz en Cristo? La muerte. Cristo mata la muerte en la cruz. Si el demonio hubiera sabido eso, no lo hubiera obligado a matar a Cristo. No hubiera pasado eso. ¿No ven ustedes la película de la Pasión de Cristo? Fíjense cuando Cristo expira y entrega el Espíritu, ¿qué hace el demonio? Grita. Es en ese momento en que se da cuenta que perdió. Él lo tenía todo listo. Mato a este tipo, ya está. El mundo es mío. No, en la cruz Cristo vence la muerte. Y ese plan Dios lo tuvo oculto durante todo el tiempo. ¿Y a quién se lo revela? A Pablo. Por eso que Pablo dice en Efesios 3:8 en adelante, que la multiforme sabiduría de Dios es manifestada ahora a las potestades en los cielos y en la tierra a través de ¿qué? De la iglesia. Mirá vos el plan de Dios, que ha querido que una persona imperfecta como Pablo, como nosotros, podamos tener a mano hoy, ¿cuál? El misterio de la salvación, entenderlo, ofrecerlo a la gente, ¿para qué? Para que se salve. El demonio no lo sabía. Si no, no lo hubiera matado. Y luego, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 3, versículo 20, dice que la gloria a Dios se le da en la iglesia. ¿Se dan cuenta por qué es importante una iglesia que salva? Porque ahí está la plenitud, ahí está la sabiduría, ahí está la gloria de Dios. Y ahí están los sacramentos, ahí está Jesús. ¿Qué más queremos? No nos alcanza. Miren, ¿por qué la iglesia es santa, María Eugenia? Vamos ahí, te lo explicamos. Pero tenemos que entender eso, porque si entendemos eso, entendemos por qué es santa. Porque si la cabeza, nosotros podemos vivir sin cabeza, no podemos sacar la cabeza y llevando en el cuerpo. No, ninguna cosa de las dos. La cabeza es la que manda, pero el cuerpo es el que actúa, ¿o no? ¿Sí? La cabeza pensando puede cocinar, no, necesita la mano. ¿Sí? Si yo quiero ir para allá, ¿la cabeza es suficiente? No, necesito los pies. Y eso somos nosotros, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, acá esa cita, la primera que vamos a ver, después la vamos a desarrollar un poquito, ¿no? Pero empecé así porque me pareció mejor. En la primera carta de Pedro, busquemos Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 16, ¿sí? Miren lo que va a decir. Escuchen bien. Ahora van a entender por qué la iglesia es santa. ¿Sí? Dale. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas. No, está leyendo otra carta. Primera de Pedro, versículo 16. Primera, está leyendo la segunda. ¿Viste? Se me había adelantado. Primera de Pedro, versículo 16. Vamos. Como está escrito. Como está escrito, miren cómo dice Pedro, como está escrito. Ya vamos a ver dónde está escrito, porque lo vamos a ir a ver también, que allá en el libro del Levítico, miren, en el Pentateuco al principio, ya dice lo que va a decir Pedro ahora. Dale. Seréis santos. Esto le dice el Señor. Tomás, Alexis, Ale, Andrés, seréis santos. Yo voy a ser santo. Sí, seréis santos. ¿Por qué? Porque es un santito, porque es un fenómeno, porque tipo, bueno, no. Seréis santos
porque santo soy yo. Ajá, ahí está. Si yo soy el cuerpo de Cristo y Cristo está adherido a mí, yo soy santo. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, no los míos. No los míos, yo no merezco nada. Pero por los méritos de Cristo, yo merezco que me digan ¿qué? Santo. ¿Santo como los santos que están en el cielo? No. Santo por la vocación a la cual estoy llamado, que es a ser santo. Miren, vamos al libro del Levítico. ¿Por qué? Porque acá la interpretación que podemos hacer es personal. O seréis, dice también, es comunitaria. Pero en el libro del Levítico, Levítico 19, al principio, Levítico 19, vos escuchame a mí, Cerné. Levítico, el cuarto libro de la Biblia, adelante todo. Y si no, alguien que lo busque ahí, rápido. Levítico 19, 2. ¿Quién lo tiene? Levítico 19, 2. ¿Lo tenés? Vamos, el micrófono. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Vamos. Vamos, Mirta. Escuchen porque acá nos va a aclarar que habla de la iglesia. Dale. Di a toda la comunidad de los israelitas. Y a toda la comunidad de los israelitas. Sed santos. Sed santos. Porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Punto. ¿De qué habla la comunidad? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Nosotros somos santos porque Dios es santo. ¿Ok? Bueno, miren. Acá vamos a profundizar un poquito. No se enojen las mujeres, porque cuando encuentren el hombre perfecto, van a estar tan felices, ¿no? Vamos a ver ahora por qué esa iglesia es santa en la Escritura. Porque esto es muy categórico, ¿sí? Pero ¿cómo defiendo yo eso? Es medio difícil defender esa definición tan categórica de Pedro y del Levítico. Vamos a explicarlo un poquito. Y Pablo nos la explica excelentemente bien en el capítulo 5 de Efesios, ¿sí? Del versículo, vamos a leerlo del 21. Del 21. Mira, Julián, esta cita te la voy a regalar para vos. Acá hay varios esposos, ¿no? Le voy a regalar a mí. Juliana, ¿cómo eres vos? Sí, vos. Ricardo, Juan, Andrés, Gustavito ahí. Y bueno, algún otro más debe haber por ahí. Escuchen. Miren qué bonito nos pone el ejemplo de por qué la iglesia es santa Jesús. Y lo va a comparar con un matrimonio. Lo va a comparar con un matrimonio. Empezamos del 21. Dale, despacito, escuchen. Sé sumisos los unos a los otros. Nos está diciendo algo, que seamos sumisos con quién, con el otro. Yo que sea sumiso con vos sumiso conmigo y así. ¿Está? ¿Ok? Pregunto yo, ¿Jesús no fue sumiso al Padre? Entonces no vengamos con la palabrita sumisa que no nos gusta. Por nosotros sumisa nos imaginamos un tipo ahí en el piso con un látigo. ¡Sa! No. No es nadie que esté tirado con un látigo y pegándole. No. Ser sumiso tampoco significa ser un tonto. Ser sumiso es, bueno, entrar en una realidad no de confrontación, sino de amor, de respeto. ¿Sí? Miren cómo dice la Escritura. Sed sumisos los unos a los otros. Sigue. En el temor de Cristo. En el temor de Cristo. Dale. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Noelia. Dale. Las mujeres sumisas a sus maridos como al Señor. Si no somos sumisos al Señor, pobre marido. Mujeres, ¿por qué me miras así, Cecilia? Para vos también hay. Mujeres, sed sumisas a sus maridos como al Señor. Sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Sigue. Como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ven que está dando un ejemplo? Está dando un ejemplo. ¿Sí? ¿Y el ejemplo cuál es? El matrimonio, cabeza y cuerpo. ¿Y por qué da ese ejemplo? Que eso es lo que nosotros no queremos entender. Pero dice la Escritura, ¿sí? Que la mujer creyente santifica al hombre no creyente. 1 Corintios 7:14. Y el hombre creyente santifica a la mujer no creyente. ¿Por qué?
Porque Cristo y la iglesia es una cosa, no son dos. Por eso que la iglesia salva. Y por eso que la iglesia es santa. Y el esposo y la esposa no son dos. Eso no lo entendemos, eso lo creemos. Ay, porque dice, no, 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 hay que entenderlo. El esposo y la esposa son uno, no son dos. Por eso que te voy a decir, mujeres sean sumisas a su marido, escuchen. Y después agarrate esposo, ¿no? Dale, dale. Como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. ¿Por qué somos santos? Porque Cristo nos salva. Porque Cristo es el Salvador del cuerpo. Entonces nosotros, ¿podemos salvarnos nosotros a Cristo? No. ¿Cristo nos puede salvar a nosotros? Sí. Escuchen lo que dice ahora. Dale. Como la iglesia está sumisa a Cristo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Eso todo. Jamás. Eso jamás. Yo sumiso a mi... Mirá, ni se les ocurra. Iba a decir una mala palabra. Iba a decir una mala palabra. No, no, no. Escuchen, sigan escuchando por favor. Así como la iglesia tiene que estar sumisa a Cristo, que no estamos sumisos a Cristo, no nos equivoquemos, ¿sí? Dale. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ay, maridos de mi alma. ¿Cómo no va a tener una mujer sumisa si vos podés dar la vida, la sangre, podés dar todo por tu esposa? Lo que pasa es que por ahí no hay maridos así, para que haya mujeres sumisas. Es otro problema. Pero fíjense, dice que la iglesia tiene que ser sumisa a Cristo porque Cristo la salva. Y a la mujer que dice, tiene que estar sumisa a tu marido. ¿Por qué? Porque tu marido tiene que ser como Cristo con la iglesia. ¿Y cómo es Cristo con la iglesia? ¿Cómo es? Misericordioso. Bueno, pongan algunos adjetivos. Salvador, proveedor, todo lo que quieran poner de bueno, ese es Cristo con la iglesia. Mirá tener un marido así, fantástico. O sea, primero, Cristo, Salvador del cuerpo. Cristo es el Salvador del cuerpo. ¿Y cómo nos salva? Dale, siguen, escuchen. Y se entregó a sí mismo por ella. Sigue. Para santificarla. ¿Cómo nos santifica? ¿Por qué somos santos? ¿Por qué la iglesia es santa? Escucha, Eugenia. Para santificarla. Purificándola mediante el baño del agua. Ajá, el bautismo. Lo primero que hace Cristo, nos santifica ¿con qué? Con el bautismo. Dale. En virtud de la palabra. En virtud de la palabra. Dale. Y presentársela resplandeciente a sí mismo. Ajá, fíjate vos. Esto lo tienen que entender. Una persona que no está bautizada y no está en vía de bautismo o no quiere, Cristo no se la puede presentar a él mismo, inmaculada. No puede, porque necesita ¿qué? El baño del agua y del Espíritu para purificarla. Por eso que con el bautismo nosotros entramos a formar parte de los hijos de Dios y formar parte de la iglesia. Esa iglesia que Cristo, a pesar de que somos tremendos pecadores y bien cochinos estamos, ¿Cristo qué hace? Nos purifica. ¿Por qué? Porque Él necesita que su esposa, la iglesia, esté como impecable, reluciente. Es como todo esposo tenía que tener su mujer, impecable. ¿Qué querés comprarte, mi amor? ¿Una cartera Louis Vuitton? No lo tomé en serio. Ya, levantó los ojos mi esposa, muy, muy atenta, ¿me entendés? ¿Cómo? ¿Me entienden? Sí, por supuesto, estoy haciendo un chiste para relajar un poco. Seguimos. Dale. Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Así se presenta Cristo a su iglesia. Ahí vamos viendo todo un poquito estas citas, ¿no? Santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga. Sigue. Sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Miren, escúchenme una cosa. Acá hay un tema muy importante. Ustedes van a encontrar, y lo encuentran porque está todo a mano ahí en TikTok, en Instagram, en todos lados, que dicen que la Iglesia Católica empezó con Constantino. Escuchen esto muy bien,
porque ahora a lo mejor muchos ni se cuenta se dieron de esto, pero ahora lo van a empezar a tener en cuenta y les va a empezar a aparecer. ¿Sí? Y dentro de la iglesia pasa lo mismo. Hay movimientos también que dicen esto, y también hay un problema de que el protestantismo en general dice que la iglesia católica, ¿sí?, con Constantino se corrompió. Se corrompió. ¿Sí? Era tanto el pecado que había en ese momento en la sociedad que la iglesia católica se corrompió. Entonces ahí mismo, en ese momento, Cristo tiene que organizar una nueva iglesia. ¿Que de quién es? Chao, Julián. ¿De quién es esa iglesia? La iglesia protestante. Pero ya no en forma de cuerpo, sino en forma invisible. Una locura, una locura. Pero esa locura, voy a decir, ¿por qué él no está diciendo, chao, Seri? ¿Por qué no está diciendo esto? ¿Por qué no está explicando esto? ¿Por qué? Porque es imposible que eso hubiera ocurrido. Es imposible que Cristo hubiera cambiado la iglesia que se propuso y que hizo desde un principio. Por varias cosas. Primero, porque se acuerdan en 28:19 de Mateo, que le dijo a los apóstoles, vayan, prediquen lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se hubiera roto esa promesa. Segundo, se hubiera roto la promesa que le hizo a Pedro, que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre él. Se hubiera roto esa otra promesa. Y tercero, escuchen, dale, escuchen por favor. Dale. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque son una sola cosa, ¿o no? ¿Estamos? Dale. Porque nadie aborrece jamás su propia carne. Nadie aborrece jamás su propia carne, porque ya no es tu carne y mi carne, son los dos una sola carne. Nadie aborrece su propia carne. Escuchen, dale. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño. Ajá. Lo mismo que Cristo a la iglesia. ¿Se dan cuenta que no era posible? No era posible que Cristo se hubiera cansado de su iglesia, ¿sí? Y hubiera cambiado por estos fenómenos que nos vienen a vender ahora una fe diferente. No, jamás. ¿Por qué? Porque la cabeza, que es el esposo, ¿sí?, nunca puede aborrecer el cuerpo, que es la esposa. Y Cristo no puede aborrecer jamás, ¿qué? Al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Nunca. ¿Y por qué lo digo yo? No, porque lo dice la Escritura. Pero por supuesto que no, porque nosotros sí, pero él no. Por eso, muy bien, me encantó. Por eso que dice acá, Cristo, solo él es el fiel. ¿Por qué escuchamos siempre eso? Ay, ¿por qué Dios? No. ¿Por qué? Porque Cristo es fiel. A pesar de que nos engañás todo el tiempo, que pecás todo el tiempo, que no los sacramentos bien y de vez en cuando, y tanta cosa, y sin embargo, llegás a tu casa y Cristo te dice, sí, pasa, no hay ningún problema. Nosotros somos infieles, pero Cristo no, Cristo es el fiel, por eso jamás pudo haber desechado o cambiado o lo que sea a su iglesia. Porque nadie aborrece a su propio cuerpo, así como Cristo no aborrece a quién, a su iglesia. Y para romper todo eso, lo último que vemos, para romper todo eso viene la tercera mentira, porque si no pica la primera mentira, que Cristo no fundó la iglesia, ninguna iglesia, si esa no entra la otra. Ninguna iglesia salva. Y si ya no puede entrar ninguna de esas dos, entra la tercera. ¿Cuál es la tercera? Que todos somos la iglesia. Entonces, si todos somos la iglesia, ¿cuál es el problema? Voy a hacer la tuya, yo hago la mía. No, señor. ¿Saben por qué? Porque en la Escritura dice perfectamente que nosotros no somos la iglesia. La Escritura dice que nosotros somos miembros de la iglesia. Lo pueden buscar después si quieren en 1 Corintios 12:12, donde habla que cada uno de nosotros tiene una función. ¿Dónde? En ese cuerpo. ¿Sí? En ese cuerpo que es la iglesia. Por eso que nosotros no somos la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia. Por eso que hay que tener mucho cuidado para aquellos que cantan, salmistas, que tenemos algunos, cuando arrancan, yo soy la iglesia, tú eres, no eres la iglesia, yo no soy la iglesia. Yo soy iglesia. Ahí sí. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Nosotros somos iglesia. La palabrita esa la es protestante. ¿Y saben qué? ¿Y qué tienen mal si no cuesta nada? Queda más bonito. Sí queda más bonito, pero ¿saben cuál es el problema?
que a la hora de los bifes, cuando pasa algo, la tenés tan incorporada, ¿sí? Que el engaño es más fácil. Te van a engañar mucho más fácil cantando canciones protestantes, porque el culto protestante es la música. Lo nuestro no, es una parte de, ¿sí? El culto protestante es la música. Por eso ustedes van a ver que música, 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 y alguien como yo que habla, nada más. No hay sacrificio, no hay fiesta, no hay nada. Entonces, cuando uno empieza a incorporar temas protestantes, si vos analizás la letra, te vas a encontrar que está lleno de herejías. Esta es una. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Preferiblemente, no cantar temas protestantes, por más que sean hermosos. No, somos católicos. Sí. Por supuesto, si vos sos la iglesia, vos no necesitas más nada. ¿Por qué te parece a vos que hoy agarra a alguien, un protestante, que está en una congregación, 20, 30 personas, empieza a escuchar al pastor, nunca escuchó nada, pero empieza a escuchar al pastor, y empieza a leer la Biblia? Le encuentra un error al pastor y dice, ese tipo no tiene la verdad. Entonces yo no puedo estar en un lugar donde no tenga la verdad. ¿Y la verdad quién la tiene? La tengo yo, porque yo encontré el error. ¿Y qué hace ese tipo? Estudia un poquito, se forma. Miren, si ustedes buscan, hay homilía de la que vos quieras, te la estudiás, la inventás, la lees, lo que vos fuera, ¿sí? Mañana te armás en un garage, te armás una iglesia, le pones el nombre que vos querés, te anotás ¿cómo se llama? En culto, y ya tenés tu iglesia. ¿La iglesia de quién? Tuya, pero no de Cristo. ¿Está mal visto a los ojos del hombre, del mundo? No. Pero a los ojos de Dios sí. ¿Por qué? Porque tiene su iglesia. Estarías compitiendo con él, que es el camino, la verdad y la vida. Así que bueno, espero que esto les haya servido para ir profundizando un poquito en estas cuestiones de fe y para que vayamos agarrando amor a esto, a esta palabra, iglesia. Porque cada vez vamos a ir descubriendo más cosas de la iglesia y nos vamos a dar cuenta que la iglesia no son los malos cristianos. Y por los malos cristianos no nos podemos ir, porque si nos vamos somos tan malos cristianos como los que se van. ¿Me entienden? Por lo que dicen cuestiones que no tienen nada que ver con la fe. Así que bueno, todo esto es para poder perseverar en esta iglesia que es santa por Cristo. Nosotros no nos podemos escandalizar de los pecados ajenos. ¿Por qué? Pues estaríamos siendo unos hipócritas y no estaríamos viendo nuestro propio pecado. Así que bueno, terminamos con una oración que va a ser... Señor, te damos gracias en esta noche porque nos has llamado a tu iglesia, te damos gracias porque nos has mirado con infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que nos regales de tu Espíritu Santo, para que cada día en nuestro corazón tu palabra pueda dar frutos de misericordia. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en este tiempo que se acerca a la Pascua. Sabemos, Señor, que tu plan de salvación ha sido perfecto con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón generoso, atento a la necesidad de todos los hermanos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Te pedimos, Señor, por las personas que están sufriendo, por las personas que están siendo martirizados en tu nombre. Te pedimos, Señor, para que nos regales la conversión todos los días. Te pedimos que nos regales un corazón que pueda amarte, que pueda seguirte, que pueda servirte todos los días. Sabemos que vos sos fiel con nosotros, sabemos que sos fiel con la iglesia, sabemos que ahí queremos estar, que queremos permanecer en la barca de Pedro. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón que quiera formarse, que quiera dar a conocer el mundo al Evangelio. Te pedimos, Señor, que nunca nos dejes solos. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu madre y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José, ruega por nosotros. y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.